Bienvenidos al canal Prof. José María Aguerre, a este espacio de filosofía y rock. Días atrás, por primera vez, hice un análisis de una letra de Death, ¿no? Donde Chuck Schuldiner hablaba acerca de 1000 ojos, ¿no? Es decir, lo relacioné con una letra de Black Sabbath y con esos ojos que controlan, que nos controlan y nos dejan ser nosotros mismos, indudablemente haciendo una reflexión que tenía que ver también con nuestro mundo y el mundo de las inteligencias artificiales, aun cuando la letra había estado escrita mucho tiempo atrás. Hoy me voy a concentrar en la que para muchos de sus fans es la lírica más profunda de todas sus letras, el filósofo, ¿no? The Philosopher es un tema que hace una crítica profunda, contundente, a una manera de entender la filosofía, crítica en la cual personalmente coincido totalmente, ¿no? Creo que la única aclaración que debería hacerse es, y creo que a lo largo del desarrollo de este video voy a dar las debidas justificaciones para hacerlo, es que cuando Chuck está hablando del filósofo, no está hablando de lo que yo entiendo por filósofo, lo que entendían los clásicos por filósofo, ni tampoco los medievales, sino por lo que a partir de la filosofía moderna, a partir de la modernidad, entendemos por filósofo, ¿sí? Un personaje muy querido, para muchos el padre del death metal, un muchacho que desgraciadamente partió demasiado joven, ¿no? A los 34 años por un cáncer, allí por el 2001, que no se acercaba ni a las drogas, ni a la violencia, jamás se acercó al satanismo, ¿no? Porque podía generar conductas violentas, y que, amante de los animales, amante de la vida, hace una crítica muy, pero muy profunda acerca de una concepción de la filosofía que desgraciadamente nos lleva a pensar en el filósofo como alguien soberbio, como alguien que quiere imponer su realidad. Bueno, esto tiene que ver con la historia misma del pensamiento filosófico, ¿no? Para los griegos la filosofía era contemplación de la naturaleza y vivir acorde y con respeto a ese orden natural. Veían el universo como un cosmos, se admiraban y asombraban ante lo maravilloso de este universo, y lo primero que surgía de ellos era el afán de respetar ese orden e incluso de buscar las huellas y preguntarse por su ordenador, ¿no? Por aquel que lo ordenó. En el pensamiento de la filosofía medieval, este orden es fruto, es manifestación de la providencia divina, de la sabiduría divina que se expresa en su creación, y por lo tanto, esta se convierte en un camino para acercarnos a Dios, pero con la modernidad algo cambia sustancialmente. La filosofía empieza a dejar poco a poco de ser contemplación para allí, ya en el siglo XVIII, de la mano de Immanuel Kant, convertirse en construcción de la realidad. Y poco a poco aparece la primacía de la praxis, la primacía de la acción sobre la contemplación. Tenemos que ir ante a la realidad como el juez ante el testigo, ¿no? A preguntarle, a tratar de descubrir, ¿no? su culpabilidad, a ordenarla cuando no está ordenada. Son palabras de Kant, ¿no? O ideas de Kant, que considera que conocer no es captar las cosas tal cual son, sino categorizar, poner moldes, poner formas. Dicho de otra manera, el conocimiento deja de ser contemplación para convertirse en construcción. Uno podría decir que esto atenta contra la esencia misma de la filosofía, sí, tal cual, lo hace, ¿no? Ciertamente da resultados de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora la filosofía era contemplación, ¿no? Y ahora, con los avances de las ciencias, con la matemática universal y la aplicación de las matemáticas a la ciencia de la naturaleza, y como consecuencia el avance en tecnología, todas cosas que pueden ser positivas, y de hecho tuvieron cosas muy positivas para la humanidad, aunque sean ambivalentes, ¿no? También cosas muy negativas, ¿no? Y destructivas. La filosofía
comienza a convertirse también en un saber de dominio, en donde ya no le interesa al filósofo contemplar lo que las cosas son, sino más bien construir la realidad, poner un orden en la realidad a la propia imagen. Y es así que a partir del siglo XVIII, yo nunca lo planteo en mis clases, por lo menos en las primeras clases, ¿no? Como una virtud de la filosofía, porque no creo que lo sea de ninguna manera. La filosofía comienza a producir realidad, a crear realidad, a proyectar. Ya en el pensamiento idealista alemán vemos que la filosofía no solamente no es contemplación, ni siquiera es construcción, es proyección de realidad. Y el hombre comienza a vivir en el siglo XIX y en el siglo XX de acuerdo a las cabezas, a las mentes de algunos filósofos que crean realidad, proyectan realidad. Estas filosofías del siglo XIX se convirtieron en las grandes ideologías totalitarias del siglo XX, ¿no? Y creo que contra esto está reaccionando Chuck en esta profundísima letra de la creación de Philosopher que vamos juntos a compartir y que voy a ir leyendo y analizando con ustedes. Fíjense, ¿no? Vamos a la primera estrofa. ¿Sientes lo que siento? ¿Ves lo que veo? ¿Escuchas lo que escucho? La pérdida del realismo también supone una pérdida de empatía con el otro y lleva a que el filósofo, entre comillas, que para mí no es justamente el amante de la sabiduría, ¿no? Sino aquel que deforma la esencia de la filosofía, sea parte del otro. No es el conocer el que prima, sino el pensar, porque el pensar es activo, porque el pensar proyecta, porque el pensar no mira, contempla, intus legere, lee dentro, sino que es pura ratio, es discurrir, es razonar. Y en ese pensar me encierro sobre mí mismo y me aparto del otro. ¿Sientes lo que siento? No, claro que no. ¿Ves lo que veo? Claro que no. ¿Escuchas lo que escucho? Hay una línea que debes dibujar entre el mundo de tus sueños y la realidad. Es una crítica, es un pedido que le hace Chuck a ese, entre comillas, filósofo, que empieza a vivir dentro de su propio pensamiento. Eso sería el principio de inmanencia de Hegel. No hay nada fuera del pensamiento del espíritu, ¿no? Y eso que Chuck llama muy bien, ¿no? Sueños, se trata de imponer a la realidad, aun cuando sea esto a la fuerza, ¿no? Creando realidades, y cuando llevamos esto a la política, costando también millones de vidas, ¿no? Durante el siglo XX. Esto no ha terminado en el siglo XXI, ¿no? El transhumanismo tal vez sea una nueva ideología que, proyectando, intente construir una realidad de espaldas a la misma realidad de las cosas. ¿Vives mi vida o compartes el aliento que respiro? Las mentiras alimentan tus juicios sobre los demás. La filosofía se convierte en una filosofía del prejuicio, en donde, como yo categorizo, solamente puedo ver la realidad a partir de mi propia ideología. Ya no es filosofía, de una visión reduccionista que hace que yo no vea nunca al otro, sino solo aquello que puedo ver a partir de mi propia categorización. Es impresionante el análisis profundamente realista de Chuck en esta canción, con el cual obviamente estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? He aquí como los ciegos se guían unos a otros. Claro, ¿no? Es decir, yo no veo y me siguen aquellos que, por las palabras que utilizo, por la complejidad de mis ideas, o simplemente porque tampoco pueden ver, prefieren seguirme, ciegos que siguen a ciegos, de espaldas a la realidad. Y así termina la primera estrofa. El filósofo, ¿no? Define en el estribillo: sabes tanto sobre nada en absoluto. Acá está jugando indudablemente con las palabras de Sócrates. Solo sé que no sé nada. Eso es lo que definía el filósofo clásico, no el filósofo moderno. El reconocimiento de la propia ignorancia. ¿Por qué Sócrates se siente que es el hombre más sabio de Atenas? Porque es el primero que reconoce todo lo que le falta. Porque es un hombre abierto al misterio. Porque es un hombre que reconoce humildemente su propia limitación. El filósofo moderno se levanta, en cambio, como aquel que puede controlarlo todo, dominarlo todo. Piensen en el nacimiento del racionalismo. Uno podría pensar que el racionalismo es dejar a Dios de lado y poner en su lugar a la razón. No nació así. En la modernidad el racionalismo nació como creer que con la propia razón podemos comprender la mente de Dios. Y si es así, ¿para qué necesitamos a Dios? Y si es así, el paso siguiente es: somos Dios. Y esa soberbia es la que está criticando Chuck
en The Philosopher, esta canción de Dead. Las ideas caen bajo las sombras. Si en el verso anterior, sabes tanto sobre nada en absoluto, jugaba irónicamente con el pensamiento socrático del solo sé que no sé nada, contraponiéndolo a aquel que se cree que sabe todo y en realidad es el verdadero ignorante, en el siguiente indudablemente hay una referencia directa a la alegoría de la caverna de Platón, pero no al pensamiento de Platón. Las ideas no son ya las esencias de las cosas como eran para Platón, reflejadas en el fondo de la caverna, que en un mundo de sombras solo podíamos percibir si hacíamos una introspección y podíamos elevar nuestra alma hacia la contemplación de lo real, sino que ahora las ideas caen frente a las sombras que se constituyen en la única realidad, porque esas ideas son manipulación, esas ideas no son reales. Son una proyección. Y ahí tenemos la reacción contra el idealismo, la reacción existencialista contra el idealismo. Frente a un mundo de ideas ficticias, frente a un esencialismo que se me impone, prefiero quedarme en el mundo de sombras, en el devenir, en lo aparente, en lo fenoménico, en el positivismo, pero que en el fondo también sigue siendo un pensamiento criptoidealista, ¿no? Porque sigue siendo: me quedo con esto, me quedo con aquello, no miro la realidad. Las ideas que caen bajo las sombras, de teorías que se destacan, pensamientos que se estrechan, al ser liberado verbalmente, tu mente no es tuya. El problema es que estos grandes filósofos modernos, pensadores me gusta más a mí llamarlos, terminan subyugando al individuo dentro de un todo, llámese el espíritu absoluto, el pensamiento puro, llámese el sujeto trascendental de Kant, si no es el espíritu absoluto de Hegel, llámese el partido, llámese el Estado, y ya mi pensamiento no es mi pensamiento, ya mi mente no es mi mente. Me convierto en un engranaje, en una parte de ese pensamiento que da la espalda a la realidad, que destruye a la misma realidad o intenta hacerlo. Lo que suena más estimulante mentalmente es cómo haces tu elección. Así que predicas sobre cómo se supone que debo ser, sin embargo no conoces tu propia sexualidad. La próxima crítica está centrada en la falta de testimonio de vida, ¿no? La hipocresía de decir una cosa y hacer otra. Porque claro, es muy difícil vivir en un mundo de ideas alejadas de la realidad, de ideologías que no condicen con el mundo real y por lo tanto es fácil descubrir la hipocresía, ¿no? Y es lo que está diciendo Chuck aquí, ¿no? No te conoces a ti mismo, ¿no? No conoces tu propia sexualidad, es como decir, no te conoces a ti mismo. Acuérdense que está citando, es espectacular la letra de esta canción, ¿no? A Sócrates en el Gnosis Autón, conócete a ti mismo, que estaba escrito en el frontispicio del oráculo de Delfos, donde comienza la filosofía, ¿no? Es un tratar de conocernos. Si no te conoces a ti mismo, ¿cómo puedes decirme a mí qué está bien y qué está mal? La moral kantiana, la moral del deber, y toda moralina o toda moralismo, no la verdadera moral aristotélica, ¿no? Que trata de reflejar la virtud de acuerdo a lo que es la naturaleza de las cosas, sino una moral que es impuesta de afuera de manera violenta, extrínseca, indudablemente reprime, tarde o temprano reprime, y da mucha bronca cuando se hace de manera hipócrita, ¿no? Así que predicas sobre cómo se supone que debo ser, sin embargo no te conoces a ti mismo, no conoces tu propia sexualidad. Las mentiras alimentan tu juicio sobre los demás. He aquí como los ciegos se guían unos a otros, el filósofo. Sabes tanto sobre nada en absoluto. Indudablemente que es difícil esquematizar en tan poquitos minutos la historia entera del pensamiento, ¿no? Pero podríamos decir que este pensamiento iluminista, este pensamiento moderno, esta filosofía del siglo XVIII que se esparce en el siglo XIX y el siglo XX, entra en una crisis muy fuerte en lo que llamamos la posmodernidad o el pensamiento posmoderno, ¿no? Ahora bien, la crisis de la modernidad no necesariamente significa su muerte, significa que la posmodernidad termina siendo su hija no querida, diría el padre Locata, ¿no? Es decir, su hija no esperada, su hija abortiva, ¿no? Es decir, es el paso siguiente. En vez de recuperar lo que de alguna manera Chuck está pidiendo en esta canción, ¿no? De death metal, paradójicamente, ¿no?
el valor de la vida, digo paradójicamente por el nombre del estilo musical, ¿no? Muerte, ¿no? Paradójicamente está pidiendo recuperar el valor de la vida, el encuentro con el otro, el realismo filosófico. En el pensamiento posmoderno lo que caemos es en la aceptación de que no hay esencias, no hay sentido, todo es vacío, el pensamiento es débil, todo se hace relativo y el hombre va camino a la pérdida de su propia humanidad. Hoy en el siglo XXI se levantan otra vez estos pensamientos modernos con el transhumanismo, con las nuevas ideologías o pensamiento único, que termina siendo totalitario también. Frente a todo este avance y luchas filosóficas y de teorías, este joven cantautor nos dice, volvamos al realismo, la filosofía es otra cosa. Estoy absolutamente convencido, aun cuando no lo pueda probar y corroborar, que Chuck tiene muy en claro la diferencia entre lo que hoy en día llamamos el filósofo, lo que hoy en día llamamos a esto que sería de alguna manera manifestación de soberbia, manifestación de imposición y ideas que quieren de alguna manera dominar al otro, ¿no? A partir de mentiras, a partir de la posverdad y una construcción social o un relato, ¿no? Que se quiere imponer de lo que es el verdaderamente filósofo, aquel que reconoce su pequeñez, su finitud, se abre al misterio, reconoce que la mayor sabiduría es saber todo lo que todavía nos falta, se abre al otro, respeta el orden natural e incluso en su corazón siente la necesidad de una palabra que viene de lo alto, de una palabra que dé sentido último a su propia existencia. Desde aquel que viene esa palabra seguramente, y esperemos que así sea, Chuck hoy nos escuche y diga, sí, por allí las cosas irían. No por ese filósofo que acaba de criticar fuertemente, justamente tratando de despertar al hombre, o tratando de despertar en el hombre el valor de sí mismo, del amor al prójimo, de la realidad e incluso de la trascendencia. Muchísimas gracias por estar allí. Espero les haya gustado. Esta vez me extendí mucho, pero creo que lo valía el tema, lo vale la historia de Chuck, lo vale la historia del pensamiento y si queremos retomar el valor del ser humano, un verdadero y sano humanismo, tenemos que volver a valorar la filosofía, ¿no? Pero la verdadera filosofía como amor a la sabiduría, como entrega, como encuentro con la verdad. Una verdad que no se construye, que no se impone, una verdad que no separa, que no divide, todo lo contrario, que une en lo más profundo de nuestra propia esencia humana y nos abre a la eternidad. Si les ha gustado, los espero en el canal, suscríbanse, no dejen de hacerlo y hasta la próxima.